Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día martes, que iba a partir con un tema internacional que lo voy a tratar de todas maneras, pero voy a hacerlo con una cosa de último minuto que apareció hoy, de política nacional, y yo sé que a ustedes les interesa primero que nada eso, así es que voy a partir con el Frente Amplio, que parece que me dejaron marcando ocupado porque ayer lunes hice todo un examen, hasta donde lo hago acá, por supuesto, acerca del por qué el Frente Amplio parecía estar decidiendo no sumarse al pacto que lo estaban convocando la convergencia progresista. Pero parece que quizás en los momentos mismos que yo estaba grabando el programa, ya había gente que lo estaba pensando de otra forma, que empezó a manifestar dudas de esa postura, que empezaron a pensar en qué es lo que realmente les conviene o lo que sea, y ya han emergido voces que dicen, en el estilo de los políticos, que nunca son capaces de decir las cosas derechamente, sino que, así como algunos políticos dicen que no soy candidato, pero lo estaría pensando, estaría quizás disponible, hay gente del Frente Amplio que estaría en la misma postura de tal vez de darle otra vueltecita al asunto. Están echándose atrás, en otras palabras, pero para maquillar un poco esta pedaleada hacia atrás, cuyo origen real debe ser un cálculo, no sé si equivocado o correcto, de qué es lo que más les conviene, porque eso es lo primero que piensan las colectividades políticas. No se crean ustedes ni por un segundo que lo primero que piensan es qué es lo que es mejor desde el punto de vista del país. Olvídense de eso. Primero es qué es lo que nos conviene a nosotros. Pero claro, como quieren estar bien con Dios y con el diablo, los políticos ni siquiera tienen la honestidad de ser descarados en sus pensamientos y les gusta embadurnarlos con crema pastelera y buscar pretextos. Entonces, fíjense, van a exigir mínimos, eso sí, si entran en algún pacto con la convergencia democrática, con quien sea de la izquierda, van a exigir mínimos. Veamos cuáles son los mínimos que exigen. Me voy a concentrar en los más importantes. Mínimo. Aquí emergió una palabrita que se usa mucho, y no olviden jamás lo que decía este filósofo chino Confucio acerca que en un país donde se habla mucho de honestidad es porque está repleto de deshonestos, en un país donde se habla mucho de justicia porque reina la injusticia, y en un país donde falta la ética a cada momento, la gente que está en el mundo de la política, por supuesto que pronuncian la palabra ética a cada instante. Entonces, uno de estos mínimos es un mínimo ético, ¿En qué consistiría el mínimo ético que le van a exigir? El mínimo ético sería no apoyar a nadie que esté, o que se crea que esté, supongo, involucrado en la corrupción. Entonces no van a poder apoyar a nadie, pues, estimados jóvenes. Porque la corrupción tiene muchos grados y muchos rostros. La corrupción así como de película, el tipo que mete la mano al cajón y se arranca con un fajo de billetes en el bolsillo, esos son casos extremos de película, para un público con una edad mental de 10 años más o menos. La corrupción tiene muchas caras. La corrupción no es solamente un tema de dinero que uno se embolsicó. La corrupción tiene que ver con por eso se usa esa palabra, una descomposición interna moral de los principios. Una descomposición de la honestidad que se pierde completamente, ya no se sabe qué es lo que es. Una descomposición de las normas para evaluar las cosas, que empiezan a convertirse en un ejercicio de casuística, caso a caso según lo que me convenga. Entonces la corrupción, yo diría que es intrínseca a la acción política casi. No en todos, pero casi en todos. Los que no resisten esos arreglos o arreglines son muy pocos y terminan saliéndose. No buscan reelegirse, se retiran, pero son poquísimos. Se pueden contar con los dedos de una mano los políticos chilenos que se han retirado pudiendo haber seguido. Cabreados de lo que veían, cabreados de las transacas. Pero transacas menores, no estamos ni siquiera hablando de transacciones políticas, porque finalmente la política es eso, son transacciones entre intereses contradictorios o distintos para evitar la otra solución, que es la fuerza bruta, a ver quién gana.
Entonces la política es para que no tenga que caerse en ese plano. Y eso supone grandes transacciones. Yo no me refiero a esas transacciones, me refiero a las transacas baratas, pencas, entre individuos o grupos, siguiendo el principio de hoy por ti, mañana por mí, para salvar la cara, salvar el rostro, salvar la pega, salvar los votos, salvar lo que sea. Entonces, no hay político que no esté en algún grado embetunado con eso. Así es que eso de los mínimos éticos, claro, todo el mundo va a decir de acuerdo, mínimos éticos, compañero. ¿Quién va a decir no? Entonces, este es un punto que todos van a firmarlo. Y por lo tanto, con esta expresión, que finalmente termina siendo una hipocresía, se firma cualquier cosa. Al Capone podía haber firmado un mínimo ético. Y después hablan, segundo punto, también van a exigir para sumarse, están haciendo exigencias, un mínimo programático para que haya un pacto con contenido. Esa estoy citando casi textual la frase de uno de los genios del sector. Repito, un mínimo programático para un pacto con contenidos. ¿No les parece a ustedes que hay una contradicción en los términos en esa frase? ¿Cómo puede haber una cosa que es mínima, que al tiempo tenga contenidos con ese? Un mínimo programático me suena a que no hay ningún programa común. Un programa no puede ser mínimo. Un programa no solo tiene varios puntos generales, sino que para que sea real tiene derivadas en cuanto a cómo se va a ejecutar, cómo se van a poner en la práctica esos principios. Un acuerdo programático no puede ser mínimo. Y si es mínimo es que no es un acuerdo de ninguna clase, que es sencillamente poner las mismas palabras y otra vez realizar el ejercicio de firmar el papel, como van a hacer con los mínimos éticos. Demasiados mínimos hay aquí, ¿no es cierto? Hay un máximo de mínimos programáticos. Es decir, yo me imagino poner en un papel, estamos todos de acuerdo en que nos gusta la igualdad, la equidad, la justicia social, ayudar a los desposeídos. Y eso va a ser firmado por todos. ¿Quién no firmaría eso? Hasta yo lo firmo. Pero ¿qué significa toda esa palabrería? Si no se ejecuta, si no se determina, si no se particulariza, si no se detalla el cómo. Y si se detalla y particulariza no puede ser mínimo. Entonces, es una farsa. Van a montar una farsa para que estén todos contentos, para que el Frente Amplio sienta que entró en un acuerdo con los viejos transaqueros, que ellos mismos han tratado como de ese modo, pero desde el principio de los tiempos. Pero para limpiar su conciencia, para lavarse las manos, para lavarse la cara, van a decir, sí, pero lo hicimos firmar unos acuerdos, unos mínimos, tan mínimos que son casi cercanos al cero. Y los otros, los viejos macucos, los transaqueros, los perros viejos de la política, van a firmar, pues sí, ¿qué les importa si han firmado tantas cosas en su vida? Saben que no cuesta nada firmar un papel. La cuestión es que vayamos juntos a la elección porque eso nos conviene, compañeros. Porque, repito, por millonésima o 100 millonésima vez, primero hay que resolver la cuestión del poder, como decía mi amigo y colega, que era dirigente socialista en esos años en la universidad, Ramón Silva, que Dios lo tenga en su seno, se ha muerto, o ojalá disfrute de salud. Era un tipo muy simpático. Primero se tiene que resolver la cuestión del poder. Y la cuestión del poder tampoco es algo grandioso. Para los políticos la cuestión del poder es la cuestión de seguir ellos en el poder. Eso es todo. O en otra forma, la cuestión del poder es la cuestión de mantener los cargos. Y ojalá obtener cargos adicionales. No es un poder grandioso al estilo del poder de Julio César. El poder de los grandes dignatarios para grandes planes. Buenos o malos, pero grandes planes. El poder para instaurar cambios en el mundo. No. El poder seguir cobrando la dieta todos los meses. Eso es, básicamente. Por mucho que lo disfracen con palabrerías de todo orden. Me estoy rascando, insisto. Así es que eso. Para darle un tono épico a lo que va a ser esta alianza o este acuerdo con
convergencia progresista, si es que se materializa, en una de esas mañanas vuelven a cambiar de idea, pero si es así, uno de estos súper dotados de la izquierda se lanzó una frase grandiosa, porque dijo que no podían estar pensando simplemente en términos de partido, lo que le gusta a este partido, lo que le gusta al Frente Amplio, lo que nuestros propios criterios morales tan elevados que tienen. No, porque dice, está en juego el futuro de Chile. O sea, es una manera de decir, si no gana la izquierda en todo lo que venga por delante, para lo cual necesitamos unirnos con todos estos viejos transaqueros, eso sí, siempre que firmen primero el pacto, los mínimos éticos y los mínimos programáticos. Si no hacemos esto, lo que está en juego es el futuro del país. Bueno, en realidad, efectivamente está en juego el destino del país, pero no por el modo como lo ven ellos. O sea, si no gana la izquierda, el país se derrumba. Es al revés. Es exactamente al revés, lamentablemente. Lo lamento, chicos. Pero todo comenzó a derrumbarse con el gobierno de Madame Bachelet, en su segundo gobierno. Todo comenzó a podrirse, a envenenarse. La cuestión es que hagamos memoria o se nos olvidó. La economía, que ya venía empezando a ralentizarse, como dicen los ciúticos, se estancó definitivamente. Esto que llaman las explosiones sociales, que son siempre cosas organizadas por la izquierda, siempre, o por grupos de izquierda, algunos de ellos realmente delirantes, al borde, digamos, de la casa Orate, pero organizado. Todo comenzó en el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ahí ya se empezó a jugar el futuro de Chile, fíjense ustedes. Claro, si la izquierda, cosa que yo espero que no ocurra, sigue ganando espacios de poder y gana elecciones, incluso para ponerme en un caso ya pero de película de terror, ganar al señor Jadue la presidencia de la República, Dios nos libre y nos favorezca. Claro que está en juego el futuro del país, o sea, ya simplemente se va a terminar por derrumbar esta cuestión. Así es que ahí tenemos a los chicos del Frente Amplio, los chicos y las viejas y viejos del Frente Amplio, pensándoselo dos veces, yendo a una unión, que tal vez consideraron, después hicieron más cálculo y dijeron, en realidad, vayamos con esta gente, porque está en juego el futuro del país. Pero siempre que firmen un acuerdo con mínimos éticos, pues hombre, usted tiene que firmar, porque no, señor, nada de tanta corrupción. Unos payasos, ¿eh? Bueno, permítame pasar antes de ir a la cuestión internacional que tengo acá, a mi primer bloque comercial, que lo comienzo con el bufete de abogados especializado en temas laborales que se llama GMS, por los abogados que forman parte, que lo fundaron, Cajardo, Morando, Schwartz, y también está el señor Figueroa, pero se llama GMS y no GMSF. No sé por qué. GMS es un bufete experto en temas laborales con un reconocimiento internacional que ustedes pueden ver arriba a la derecha en la gráfica a mi izquierda. Y eso significa que tienen una gran experiencia en resolver estas cuestiones que son muy complicadas y pueden ser muy costosas. Si usted por un lado o por otro llega a un tribunal laboral, un tribunal donde se libran batallas legales por litigios laborales, más vale que vaya con los mejores. Y los mejores son GMS porque se especializan y llevan mucho tiempo en esta cuestión. Así es que recuerde, ni en esto ni en ninguna cosa llame a un amigo para que le recomiende un abogado que es un primo, un tipo que era muy bueno para la pelota en el barrio. No, GMS, estimados amigos. Y para invertir en Estados Unidos, que siempre es bueno invertir en Estados Unidos, siempre, no necesita moverse ni siquiera de su casa. Entre a inviertaenusa.cl y ahí le van a manejar todo. No solamente conocen la mecánica administrativa para hacer una inversión en Estados Unidos, sino que tienen ofertas. Tienen un cartapacio con ofertas de inversiones en el campo inmobiliario, por ejemplo, terrenos, como esos de Florida que ya se vendieron, casas, departamentos, todo esto en Estados Unidos entero. En todos los estados de Estados Unidos tienen ofertas súper interesantes. Hay algunas ciudades como Detroit que tienen realmente unos ofertones porque están recuperando la ciudad. Pero también tienen 3.500 franquicias por si usted quiere invertir por ese lado.
3.500 franquicias, estimado amigo. Fuera de eso, invierta en USA.cl, le puede tramitar en 2 semanas una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares y también puede tramitarle una visa de residencia en ese país por ser usted inversionista. Todo sin que usted se haya movido de su escritorio frente a su computador. Invierta en USA.cl y ahora que el país a los tropezones, pero de un modo u otro se está empezando a mover un poco y están abriendo algunos negocios, etcétera, es bueno que usted le dé seguridad a sus clientes, a su personal y a usted mismo, desinfectando los locales o el local donde funciona su actividad con Ozonium, una empresa que está en la internet, ozonium.cl, que desinfecta con el desinfectante natural más potente que existe, que es el ozono. Tiene 2 modalidades. Si usted quiere desinfectar un local comercial, una oficina, un asunto donde entre y sale bastante gente, ellos le arriendan una maquinita que usted la programa y en la noche emite el ozono, desinfecta completamente, aniquila el COVID, todos los virus, todas las bacterias, y por lo tanto usted puede al otro día, usted y su gente y sus clientes, estar tranquilos ahí en ese recinto. Para desinfectar su casa con ozono, Ozonium le manda un equipo, porque se hace de otra forma en las casas. No es cuestión de poner la máquina en la noche porque la casa está ocupada todo el día, no es así. Viene personal especializado, con equipo especializado, y le dejan la casa impeque. No olvide usted que el virus, por muchas precauciones que uno tome, que uno no salga o apenas salga, puede entrar vía los envoltorios de los paquetes que usted pide, que le lleguen a la casa. Y una vez adentro de su casa, el virus se expande por todos lados. Así que es bueno desinfectar de vez en cuando la casa. Póngase en contacto con ozonium.cl. Cuando se derrumbó la Unión Soviética y el mundo socialista entero, de hecho muy rápidamente, y quedó solo Estados Unidos como hegemón, se dijo, bueno, terminó un orden mundial, o sea, un arreglo de poderes, una correlación de fuerzas. Eso es, no se entienda orden mundial como algo que está ordenado en el sentido positivo de la palabra orden, que las cosas están dispuestas de la mejor manera posible. No, orden es el estado de cosas que existe en un momento dado y que dura por un tiempo. Ese estado de cosas estaba dominado por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o si ustedes quieren, entre el mundo capitalista y el mundo socialista. Y eso daba ciertas garantías en vista de la tremenda apuesta que estaban jugando los dos con grandes contendores, de que en el resto del mundo había cierto grado de contención, porque cada bando controlaba en algún grado a los suyos. Y aunque a pesar de eso habían conflictos y guerras civiles y revueltas, operaban más o menos dentro de ciertos parámetros manejables. Con el derrumbe del orden mundial y la aparición de una multitud de nuevos agentes históricos, el principal de ellos China, que había estado creciendo calladita, y hasta que pasó un umbral y agarró el vuelo que ahora ha agarrado, incluso ha agarrado un vuelo emocional, así anímico, y sienten que son o deben ser dominadores de por lo menos una parte del mundo y quieren competir con Estados Unidos. Están en esa parada. Emergió los movimientos terroristas en gran escala, islámicos, y un montón de cosas más. Y este orden a medias, esta contención de los conflictos, desapareció. Y miren lo que tenemos ahora. Voy a nombrarle algunos de los casos que tengo acá. Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Acuérdense que la Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un montón de entidades que eran como unas provincias de Rusia, llamemos. Eran parte del Imperio Soviético. Habían distintas etnias, muchísimas etnias diferentes, con culturas, lenguajes diferentes, pero estaban todos dentro, digamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, estaban controlados, no podían hacer la política que quisieran. Pero ahora sí, Azerbaiyán es una república independiente y
están en un conflicto militar con Armenia por una zona intermedia. Todo esto es política oriental que muy pocos conocemos, que se llama Nagorno-Karabaj, que era parte de Azerbaiyán, pero se declararon república independiente porque la mayoría de los habitantes de esa zona geográfica llamada Nagorno-Karabaj son armenios. Entonces no tenían nada que ver con los azerbaiyanos. Se separaron. Ya han habido varios conflictos menores, pero ahora parece que el que tienen en este momento está agarrando un vuelo mucho mayor. ¿Quién lo hubiera imaginado? Era inimaginable una situación como esta en los tiempos en que la competencia entre Estados Unidos y Rusia, y entre los dos más o menos controlaban la situación. Después tenemos el conflicto que ha estado a punto, y todavía podría irse a las manos, entre Grecia y Turquía. Otra situación impensable en la época de ese orden mundial que desapareció, porque ocurre que Grecia y Turquía, los dos son miembros de la OTAN, o la NATO, según como lo quiera usted poner en inglés o en castellano. Los dos son miembros de la OTAN. Era impensable en los tiempos de la competencia entre Estados Unidos y Rusia que miembros de la OTAN fueran a entrar en un conflicto, pero ahora la OTAN vale menos, tiene menos fuerza cohesiva y política de lo que tuvo cuando era efectivamente un instrumento para controlar la posible expansión de Rusia hacia Europa. Esa era la razón de ser de la OTAN. Era para luchar contra una posible invasión de los rusos. Materia que ha sido objeto de infinidad de películas, libros, juegos de guerra, en que los malos de la película, que eran los rusos, avanzaban con miles de tanques y ejércitos. Bueno, todo como esa amenaza desapareció, o más bien dicho, por un tiempo desapareció, porque podría reaparecer. Entonces la OTAN se debilitó, y aquí tenemos a dos países de la OTAN a punto de agarrarse, cosa que antes no ocurría, a pesar de que las odiosidades entre turcos y griegos se remontan a tiempos muy remotos. Después tenemos la relación entre China y Taiwán, otra cosa que habría sido imposible cuando China todavía no emergía como superpoder o como candidato a ser superpoder, y por lo tanto mantenía esta situación ambigua, si ustedes quieren, pero pacífica con Taiwán. Y ahora ha emergido una China que se siente lo suficientemente poderosa para decir de frentón que se produce esa unificación o esa reunificación de Taiwán, que fue antes, hace más de 70 años, una provincia de China continental, pero que luego evolucionó y se convirtió en otra cosa muy distinta. Y ahora los están amenazando con guerra y los están toreando. Todos los días, cuando yo sigo las noticias de esa zona del mundo, los chinos han estado aumentando las provocaciones. En un momento dado mandan 2 aviones a cruzar por el espacio aéreo de Taiwán. Después mandaron 10. La última, hoy día o ayer, eran 40. La retórica china también es muy agresiva. Están haciendo ejercicios de invasión, como si fueran preparándose para invadir Taiwán en una isla más cercana a China, o en la costa de China. Eso era impensable durante la época de la Guerra Fría, que es el otro nombre que tuvo ese orden mundial. ¿Para qué les sigo dando ejemplos? Tampoco era verosímil en esos tiempos lejanos que Rusia hubiera entrado en guerra con Ucrania y le hubiera sacado un pedazo completo de territorio que es la península de Crimea. Absolutamente imposible, porque Ucrania formaba parte del mundo socialista. Ya no. Ucrania se convirtió en una república independiente. Entonces ahí los rusos acordaron de que en realidad ellos en algún momento eran los dueños de Crimea. Así que tenemos un mundo donde, en vez de esta guerra que siempre imaginábamos en el pasado entre Rusia y Estados Unidos, un intercambio nuclear devastador, tenemos situaciones que habrían sido inconcebibles, de guerras nacionales entre estados de mediano tamaño. Eso parecía cosa del pasado. Parecía que ahora las guerras, si se producían, iban a ser entre las grandes superpotencias a nivel atómico. Y de pronto nos encontramos con el cuadro de la guerra clásica, naciones con poderíos regionales, cuando mucho, haciendo uso de ejércitos convencionales, no ya guerras de guerrilla, movimientos de liberación, sino que guerras clásicas, convencionales, amenazando estallar por todos lados.
Es ahí una manifestación de cómo se derrumbó efectivamente ese orden mundial. Y esta situación de conflictividad planetaria fue prevista en su momento cuando se cayó el mundo socialista y cuando empezó a crecer el poderío chino. Se previó, se escribió que venían tiempos belicosos, que venían tiempos de conflictos militares. Estas cosas pasan. La gente a veces es un poquito ingenua o un poquito desconocedora de la historia, se hacen la ilusión, cuando hay un momento de paz, de que las guerras son como una cosa anticuada que ya no pueden ocurrir. Pasó lo mismo después de la Primera Guerra Mundial. Y ha pasado después de todas las guerras grandes que ahora sí hemos conquistado la paz. Esto fue la última vez que nos agarramos los coscachos. Pero no es así. La guerra sigue siendo muy popular, sigue siendo un recurso en que en la última, el último argumento de las tribus nacionales en sus luchas por recursos, por prestigio, por poderío, por vanagloria, por lo que sea. Las causas de la guerra de Tucídides siguen en pie. Y ahora permítanme pasar, estimados, a un tercer bloque, que lo inicio con Controller para recordarle a los amigos que son propietarios o ejecutivos de empresas que sus problemas de gestión en todos los significados de la palabra gestión, contabilidad, pago de sueldo y salario, el pago de impuestos, el tema de las cotizaciones y montones de cosas más, donde siempre hay problemas, por errores, por lo que sea, o errores que no se notan, que son los peores y que simplemente significan que la empresa funciona un poco a la rastra, un poco como con el freno a mano puesto, con un grado muy grande de fricción que se traduce, aunque no se vea, no se sepa, en pérdidas, en ganancias de menos, en gastos de más. Pónganse en manos de Controller, estimados amigos, la empresa creada por contadores auditores precisamente para examinar cómo funciona su departamento de gestión y ponerle remedio a todas las enfermedades que tiene. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Ellos llegan, examinan, estudian. ¿Y quiénes hacen esto? Contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales grandes que cuentan con los mejores software de gestión, que estudian los flujos de dinero, de movimiento, de valores, etc. Y pueden hacerse cargo completamente de su gestión, pueden simplemente decirle cuáles son los puntos que hay que cambiar y cómo, etc. Póngase en contacto con Controller, aproveche que todavía no están las empresas funcionando a todo dar. Este es el momento para hacer las reparaciones debidas y partir realmente a full cuando llegue el momento. Y continúo con Lavo Club. Ya conocen este detergente, hecho en Chile, desarrollado en Chile. Viene en un contenedor de 10 litros que es muy práctico y les dura mucho tiempo. Biodegradable, hipoalergénico. Se lo vienen a dejar a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Quién más se puede pedir, hermanos? Y ahora Lavo Club está también poniendo a su disposición un suavizante y aromatizante en 3 variedades de fragancia, para que tenga el equipo completo para un lavado integral. Lavo Club, estimados amigos. Y para sus diligencias notariales, que son un latazo. ¿Quién no ha estado horas sentado en un escaño de madera en una notaría esperando que alguien se asome del mesón y le diga señor Pérez, venga, y recién lo empiezan a atender? Horas de horas. Olvídese de eso. Entra a notariospress.cl, amigos, amigas. Notariospress.cl es una página de internet. Usted la abre, digita ahí la diligencia que quiere. Van a aparecer en pantalla los datos que usted tiene que suministrar para esa diligencia. Los pone, paga. La información va por las ondas electromagnéticas del internet a la notaría más cercana a su casa. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir 2 minutos a buscar el papel que ya firmó el notario. ¿Y por qué tiene que ir? Porque ese es un requisito legal. Pero ojo, en vez de estar horas instalado en la notaría esperando que lo atiendan, porque están llenas siempre en la notaría, ¿verdad? Usted va por un par de minutos a firmar delante del funcionario de la notaría, agarra el papel y se manda a cambiar. 2, 3, 4, 5 minutos.
¿Qué más se puede pedir? Y amigos, amigas, ¿está usted con ganas de vender o está necesitando vender una casa, un departamento, un terreno, un fondo, alguna cosa? Hey es el único, es uno de los poquísimos corredores que venden. Y dentro de esos poquísimos corredores que están vendiendo, es el que vende más rápido. Me consta. Y les digo en serio. No es que yo haya vendido nada, pero me llegan mail de personas que me hicieron caso, se pusieron en manos de Hey y ya vendieron. Por eso se los digo, si no, no abriría la... Es rápido el hombre. Fuera de eso, sabe tasar su propiedad bien para que tenga el precio correcto. Sabe encontrar arrendatarios si su problema es arrendar y no quiere encalillarse con alguien que no le va a responder. Y administra arriendos. Si usted es un rentista y ya está lateado de recorrer a los arrendatarios para cobrar las mensualidades, entregue esa tarea a Hey. Otro tema que se me ha ocurrido, que me parece que puede tener algunos fundamentos. Ustedes dirán, esto es una hipótesis nomás que tengo. Y que me ha nacido al ver lo que está pasando en España, específicamente en Madrid, que es una región autónoma, como otras en España. Tiene su propio gobierno local, más potente de lo que es el gobierno inexistente del intendente en Santiago, por ejemplo. Bueno, en Madrid ha aumentado los contagios del COVID, y el gobierno central, que está a cargo de los socialistas, están muy molestos porque, según ellos, este gobierno autónomo de Madrid no ha tomado las medidas necesarias y los instan a que lo hagan, que sean más enérgicos en las cuarentenas, en las restricciones, o de lo contrario, amenazaron, vamos a nosotros a tomar medidas constitucionales, legales. No conozco los detalles de cómo funciona la ley, pero entiendo que en ciertas circunstancias el gobierno central de España puede decretar un estado de emergencia, una cosa parecida, y hacerse cargo ellos directamente del gobierno de una región autónoma. Ok, esos son los hechos. Ahora, en España, en Madrid, ese gobierno autónomo está en manos de la derecha española, el Partido Popular. Y fíjense qué interesante. Allí donde usted examine la situación, en Estados Unidos, en España, en el resto de Europa, en Chile también lo hemos visto, en general aquellos que quieren abrir lo antes posible el país o su comuna o lo que sea, no digo que todos, pero tienden a ser personas de eso que se llama la derecha. Y los que insisten con medidas restrictivas y nuevas cuarentenas y que el gobierno tiene que hacer esto y que el Estado tiene que hacer lo otro, tienden a ser personas de izquierda. No sé si se han dado cuenta. En Estados Unidos es tal cual. ¿Y por qué? Bueno, deben haber montones de razones. En el caso de la izquierda, ¿por qué? Porque en general son sectores, y todo esto es muy especulativo y por supuesto hay muchos grados distintos en esta asociación. En las izquierdas tiende a haber un predominio de la sensación o del convencimiento de que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de las cosas siempre. El Estado es el que tiene que intervenir. El Estado es el que tiene que controlar. El Estado es el que tiene que imponerse sobre los poderes locales o las autonomías locales. El Estado es el que tiene que dictar reglas universales. Y por el otro lado, que también es un asunto muy variable y con excepciones de todas maneras, tenemos personas que tienen la sensación contraria de que las personas tienen que decidir lo que hacen con sus vidas. Las personas tienen que abrir las actividades económicas para poder el país seguir funcionando. O porque ellos tienen una mayor relación con el aparato económico, en su calidad de dueños, socios, inversionistas, accionistas, altos ejecutivos, para los cuales lo más importante es la actividad económica. Y uno tiende a ver una cierta relación entre estas dos cosas. Ahora, usted dirá ahora, la pregunta es, bueno, ¿quién tiene razón? Estas personas que quieren que los gobiernos, que los estados sigan imponiendo medidas restrictivas, cuarentenas, lockdown, cierre, etcétera. El caso extremo es China, un país manejado por el Partido Comunista, donde yo he visto algunos videos donde la policía llevan a la rastra a la gente adentro de sus casas y luego tapian las puertas por fuera, las encadenan para que la gente no salga.
Ese es un caso extremo de manejo desde arriba. Y luego tenemos países donde hay una vocación más bien contraria, o hay mucha gente con una vocación contraria, como Estados Unidos, donde lo único que la gente, cuando reclaman, es porque quieren terminar con las restricciones, con las cuarentenas. Ahora, ¿cuál es el gran desastre que está ocurriendo en Madrid? Ustedes dirán, bueno, se está cayendo la gente muerta en las calles. Bueno, aquí están las cifras. El gran problema de Madrid es que el 0,7% de la población se ha contagiado. De ese 0,7%, ¿cuántos se van a morir? Quizá, no sé, 0,7. O para decirlo los números que ellos dieron, 747 personas en 100.000, que es 0,7%. Si no me equivoco, en mi aritmética, pero me parece que es eso. Yo no sé si un 0,7% de contagiados con una enfermedad amerita parar un país. De hecho, cuando en España o en Chile o en cualquier parte hay una epidemia de cualquier cosa, de la gripe común y corriente que también matan gente, yo no sé cuánta gente está enferma, pero a veces bastante más que el 0,7 y a nadie se le ocurre parar el país. Aquí hay entonces este tema de la pandemia ha sobrepasado, por así decirlo, los límites del territorio de lo puramente técnico-sanitario, qué es lo que corresponde, qué es lo que hay que hacer. Se ha convertido en una cuestión mediática, comunicacional y política, donde grupos de gente con ciertas sensibilidades tienden a alinearse con posturas de Estado central imponiendo su voluntad y sus normas a todo el mundo. Y por otro lado, gente con una sensibilidad distinta, llamémoslos de derecha, por darle un nombre, otros dirían libertarios, qué sé yo, tienden a pensar que se está armando una raraca excesiva y que el país tiene que funcionar porque yo, amigos y amigas, tengo una panadería y quiero abrir mi negocio porque yo soy socio de esta empresa que está en este momento con problemas. Y además, y por último, porque un país no puede funcionar, no puede subsistir si no funciona su economía. No sé, esto que digo yo en este minuto es meramente una hipótesis que se me ocurrió en un momento dado, pero me parece que pudiera haber alguna relación entre quienes tienden a desconfiar de la libertad. Las personas tienden a priorizar, a darle más fuerza a las decisiones de los gobiernos, de los estados, otros que tienden al contrario a desconfiar, a mirar con sospecha cualquier acción del Estado, sobre todo si es restrictiva, y tratan de minimizar esas restricciones. Hemos visto esa lucha mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Cuanto más, cuanto menos de restricciones, oiga, déjenos salir a trabajar, déjenos salir a hacer nuestros negocios. Los otros diciendo, oiga, ¿qué? Nosotros no tenemos ni un negocio, así que pongan todas las restricciones, total me va a llegar plata por algún lado de todas maneras. Hay, entonces, podría decir, la pandemia genera también, fíjense ustedes, una especie de división de clases y de sensibilidades políticas. Pareciera ser. ¿Por dónde sigo? Dos cositas. Parece ser que en la campaña comunicacional para favorecer la opción apruebo se ha hecho uso así, de una forma no vamos a decir prioritaria, pero se ha hecho uso por unos momentos de una imagen de Felipe Camiroaga, este animador de televisión que falleció trágicamente el año 2011. Y su hermano Francisco está indignado con este aprovechamiento, nadie lo consultó, nadie le preguntó, le parece una patudez, le parece una falta de respeto, le parece que no corresponde. Y me parece a mí que no corresponde. Pero yo le digo a Francisco, yo alguna vez trabajé en una agencia de publicidad, en una agencia grande, de las más grandes de Chile. Era redactor creativo. Y tuve 3 años en ese mundo. Y lo conocí bastante. Y le puedo decir que los publicistas serían capaces de degollar a su abuela con tal de hacer una campaña que a ellos les va a parecer exitosa. No tienen ningún respeto. El respeto es una palabra que no se conoce cuando se trata de ganar rating, de ganar público, y en este caso más aún, cuando están los políticos de por medio, que son aún más desconsiderados que los publicistas. Los publicistas pueden ser desconsiderados, pero tienen algunos límites. O sea, pero los políticos no saben qué significa la palabra límite. Tal vez supusieron ellos que Felipe Camiroaga habría estado con ellos. Tal vez, no sé, no conozco, nunca conocí a Felipe personalmente, muy brevemente no conozco cuál era su pensamiento. Capaz que haya sido un hombre que hubiera estado con el apruebo.
supongo yo que mucha gente de ese mundo, del mundo de la farándula, de los animadores, de los periodistas de la tele, a los cuales conocí bastante bien por años de años, ese mundillo de farandulero, de actrices y de actores y gente que muchas veces no tienen otro mérito que su belleza física, pero bien poco cerebro, bueno, en general tienden, y siempre ha sido así, ¿no? Desde que yo era cabro chico lo vi, tienden a ser lo que ahora llaman progresistas. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque quien trabaja en esos medios tiene como cliente natural a la masa. Y la masa, ellos asumen, y a veces con razón y a veces sin, asumen que es de gustos izquierdistas o como mínimo son distintos a las élites y por lo tanto más vale estar todo el tiempo haciéndole guiño a ese sector que el que, digamos, ve las series, que ve los programas, que da rating y que por lo tanto mantiene en última instancia las pegas. Después están los intelectuales, también los intelectuales, especialmente el mundo de los intelectuales blandos, ¿no? Los blanditos. No estoy hablando de los intelectos que trabajan en las ciencias duras, sino que estoy hablando de los que, no sé, los poetas, gente así. Esos también tienden a ser más bien progresistas y están en esas posturas. Así que a lo mejor alguien pensó, pongamos a Felipe Camiroaga, habría estado con nosotros de todas maneras. No sabemos. Entonces, como no sabemos, porque el hombre está muerto, me parece que efectivamente fue una falta de respeto y un abuso, pero ¿qué quieren que les diga? En una campaña electoral, aquí, en una campaña en que se decían tantas cosas, no dice la izquierda que está en juego el futuro del país, están dispuestos a cualquier atropello, que da lo mismo. ¿Qué les podrá importar que se moleste el hermano de Felipe Camiroaga? No les importa un cohete. Y el último tema, estimados amigos, que tenía acá es otra farsa de los líderes mundiales comprometiéndose a temas ambientales. Hubo un foro paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está celebrando en estos días y un total de 64 países y sus respectivos líderes se comprometieron a tomar medidas urgentes para proteger el planeta. Gracias, señor. Entonces, entre otras cosas, dijeron, vamos a acabar siempre con estas fechas así más o menos lejanas, ¿no? Cosa que cuando llegue la fecha ya ni siquiera ya están jubilados. Nadie se va a acordar que existían haciendo promesas y firmando papel. Entonces, acabar con desechos de plástico, reducir la contaminación. Ahora, ¿cuál es el valor de este pacto o de este acuerdo? Cero. Para empezar, los países más contaminadores del mundo que no lo firmaron. ¿Quiénes no estuvieron en el pacto? Estados Unidos, China, Brasil, gran contaminador quemando su selva amazónica, Rusia e India, o sea, los países más contaminadores del mundo, no firmaron el acuerdo. Entre paréntesis, Chile tampoco lo firmó Ecuador, me parece, y no sé qué otro país latinoamericano. No tengo idea por qué no lo firmamos nosotros. ¿Para no molestar a Estados Unidos o para no molestar a China? Yo no sé en este momento cuál es la parada del gobierno chileno, o sea, no sé, gobierno chileno, bueno, llamémoslo gobierno chileno por darle un nombre. ¿A quién le está tirando besitos? ¿Estados Unidos o a China? Y una pregunta que me gustaría hacerle y que me la respondiera alguien que tenga algún conocimiento. ¿Qué está pasando con estas flotas pesqueras chinas de 400, 500 o 1000 barcos que depredan los mares en zonas económicas exclusivas? Los pillaron recién en Ecuador, en las Islas Galápagos, nada menos. Una zona protegida por la humanidad. Ahí estaban 300, 400 buques chinos depredando. Son depredadores en una escala universal esta gente. Después andaban frente a las costas de Perú. Espero que no anden en nuestra zona económica exclusiva o acaso anden y nuestra marina tenga órdenes de no hacer nada y mirar por otro lado. Espero que no sea así. Pero en todo caso esto del acuerdo, esto es por supuesto una chacota. Pues ya cuántos acuerdos hemos visto, cuántas promesas no se cumplen. La humanidad no va a hacer nada hasta que no se venga todo abajo. Eso es todo. Los esfuerzos que se hacen, de verdad, porque hay algunos esfuerzos que se hacen, no están en manos de los políticos que firman acuerdos. Están en manos de privados normalmente. Organizaciones privadas que hacen un esfuerzo heroico a todo nivel. A todo nivel. Pongo un ejemplo. Hay una persona que yo conozco de Valparaíso, que solita, yo junto con otro, organizó la recuperación de una quebrada en un cerro de Valparaíso. Lo convirtieron en un lugar precioso. Pero lo hicieron ellos, no lo hizo la Municipalidad de Valparaíso. El señor Charpe está en otra. Está en la política, está en la gran política, está con los combatientes. Las autoridades nunca están con esas cosas.
A nivel mundial, casi todas las iniciativas importantes son de origen privado. Personas, grupos, organizaciones. Los señores líderes mundiales se limitan a firmar papeles y abrazarse en una reunión internacional por razones electorales, porque siempre da buena onda el firmar esas cosas. Están siempre pensando en la cuestión del poder. Nunca lo olviden. Los políticos son iba a decir alimañas, pero voy a decir unos animales más bien, que solo piensan en la cuestión del poder. Y antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, les quiero recordar rápidamente que la forma de aprender inglés de verdad, de una vez por todas, amigo, aprenda inglés, le va a abrir todas las puertas del mundo, es en la academia entrenainglés.cl, que está ofreciendo cursos online muy potentes. Entrenainglés.cl. Entre a la página, ahí están todos los detalles del curso. Si hay alguna cosa que usted quiere saber y que no aparece ahí, mándeles preguntas en un mail a coordinación@entrenainglés.cl. No olvidéis, amados hermanos, el ajedrez en este sitio que maneja mi amigo Pablo Tolosa, espacioajedrez.com, donde está a disposición suya para usted, para sus niños, para su sobrino, para su nieto, el ajedrez. Una caja con un excelente juego, un tablero muy bonito, plegable, piezas bien hechas, 3 licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com, un manual para que los niños o los adultos que no sepan nada del juego aprendan a mover las piezas, las reglas, que son muy sencillas, muy sencillas. Y también está disponible un reloj digital para medir el tiempo de las partidas, porque si no, un partido que no tiene tiempo, digamos, no tiene sentido, ¿no es cierto? Imagínense un partido de fútbol que es eterno. No tenemos nunca el resultado. La distribución es muy rápida, entre paréntesis. Entre a espacioajedrez.com y adquiera o el tablero o el reloj o ambas cosas, usted verá. Y no olvide la campaña de biclimo.com, que está con una promoción espectacular. Usted compra estos equipos que le climatizan en verano y en invierno, y en invierno y en verano. No contaminan, no meten bulla, no son peligrosos, no ofrecen ningún problema, son maravillosos. Y usted tiene ahora la opción de comprarlo y por 60 días tiene plazo para devolverlo y que le devuelvan la plata. ¿Por qué razón usted querría devolver una cosa como esta? No hay ninguna, pero si llegado el caso que así fuera, le van a devolver la plata, usted devuelve el equipo. Y el libro que les voy a mostrar ahora, brevemente, bastante gordo. Puede ser que algunos de ustedes se interesen en este tema. Me han oído hablar algunas veces de la caída de Constantinopla en manos de los turcos, cosa que todavía no les perdono a los turcos. Y los griegos tampoco. Yo soy pro-griego, filo-heleno. ¿Qué quieren que les diga? Esa es la realidad. Confieso, padre. La historia del Estado bizantino es muy interesante. El Estado bizantino también se puede llamar, y algunos lo llaman así, el Imperio Romano de Oriente. Lo que quedó del Imperio Romano, que estaba extendido en gran parte del mundo, cuando la parte occidental cayó. Finalmente el último emperador romano, de origen romano, en la continuidad de los emperadores romanos, fue defenestrado en el año 476 después de Cristo por un bárbaro, un jefe de milicia, Odoacro se llamaba, que incluso tenía un cargo como militar oficial del imperio, pero bueno, sacó al último emperador, que era un niñito chico, y generó un reino, y con eso oficialmente se considera esa fecha como el fin del Imperio Romano como entidad política específica. Pero siguió funcionando en la parte oriental, cuya ciudad principal, cuya capital, podríamos decir, era Constantinopla, ahora llamada Estambul. Y ese imperio duró mucho más, duró 1000 años más casi. Cayó recién en 1453. Y la historia de ese imperio es lo más interesante que hay. Y ustedes la pueden encontrar en este libro, que está muy nuevo porque es un repetido. Es uno de estos libros que uno compra sin acordarse que ya lo tenía, que ya lo había leído, que lo tenía marcado con papel y todo. Igual, o porque uno metió mal el mouse en Amazon y me llegó nuevo, y es este. Una historia del Estado bizantino y su sociedad, de Warren Threadgold. A los interesados en historia de este imperio, del cual probablemente no sepan nada, bueno, mejor, porque se van a entretener mucho más. Hay imágenes acá adentro, fotografías del arte bizantino, la historia está repleta de peripecias, de guerras, no sé cómo lograban resistir de repente. En esta historia de 1000 años pasan 1000 cosas.
En un momento dado el imperio está fuerte, dominante, en otro momento está a punto de ser destruido por los árabes, por el Islam. Y finalmente fue destruido por el Islam en manos de los turcos. Ya no son árabes, los turcos son una etnia diferente. Los turcos otomanos finalmente tomaron, y no se los perdono, Constantinopla en 1453. El último emperador del imperio bizantino, o el imperio romano de Oriente, se llamaba Constantino, como el primero, el que fundó Constantinopla, que era Constantino, pero que era emperador de todo el imperio romano. Y como dice Gibbons, o como dicen otros historiadores, hubo muchas bajezas y muchos crímenes y muchas locuras y muchas traiciones y muchas cochinadas en la historia política, como todas las historias políticas del Estado bizantino, pero al final murió como corresponde, peleando. Y el último emperador de este imperio murió peleando, rodeado de sus íntimos, de su círculo íntimo de la corte, cuando ya los turcos habían logrado forzar la entrada a Constantinopla, que se defendió bravamente y diezmó a los turcos, pero finalmente se rompieron las defensas, y el último que salió a luchar y desapareció en medio de la refriega, que nunca se encontró su cuerpo, fue Constantino X u 11, no me acuerdo si es décimo 11. Y según las leyendas de los griegos, Constantino está en alguna parte durmiendo, y cuando se despierte, Constantinopla volverá a manos de los griegos. Ojalá, o no. Ya es difícil, ¿no? Dificilón que despierte a esta altura. Está durmiendo hace demasiado tiempo. Yo creo que ya no se despierta más. Pero en una de esas, quién sabe, pasa cualquier cosa. Así que les muestro por última vez el libro, muy bueno. Hay muchas historias de Bizancio, ¿eh? Otro día les voy a mostrar otras que son quizás un poquito menos gruesas, un poquito más acotadas que esta, pero si ustedes quieren la cazuela completa, es este libro. Está en Amazon. No creo que esté en castellano. Este tipo de libros no los traducen. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el libro Insurrección, así como Historia de la Felicidad de Osvaldo Cifuentes, está en el sitio elvillegas.cl/tienda. Les quiero decir una cosa. Dado que nosotros no somos una gran editorial, ni mucho menos, no podemos imprimir muchos ejemplares, y una vez que se complete la cantidad de ventas, que ya han sido muy, muy numerosas hasta este momento, en 2 días han sido muchas, una vez que se complete ese número, se acabó. Y sacar una segunda reedición, si es que me llega a cuento, ya una historia bastante más complicada. Así que si tienen ustedes un interés en este libro, que yo les aseguro que va a producir su efecto, vayan adquiriéndolo ahora, porque yo no puedo garantizar cuánto tiempo más va a estar disponible. Y lo mismo acaba de decir del libro Historia de la Felicidad, que tiene una edición bien reducida, así es que y ya entiendo que hay preventas, ya van como 500 ejemplares vendidos de Historia de la Felicidad, van quedando muy poco, y es realmente un libro que vale la pena tener. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana miércoles.